Vamos a entrar a la palabra de Dios en esta mañana. Nuestro texto es el libro de Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. El contexto o el texto de este versículo le llama a la escritura como la pesca milagrosa. Y esto lo vemos ahí porque estamos creyendo por grandes milagros. Y es algo que quiero que le ponga atención desde un principio, la pesca milagrosa. Se dice que en cierta ocasión 2 hombres se adentraron al bosque a llegar al río. Ellos tenían que ir río abajo a traer alguna provisión para aquella aldea. Y ellos antes de llegar al río, en cada pueblito que pasaban, ellos iban topándose con las cantinas y se iban tomando un traguito ahí por si la calor, que por si esto, que por si aquello. Cuando llegaron al río y metieron la balsa a como pudieron, porque ya iban un poquito mareados, un poquito ya no en sus 5 sentidos, ya creo que llevaban como 2 nada más. Metieron la balsa, se subieron y ellos comenzaron a remar y a remar. Para esto ya les había ganado la noche y ellos sintieron que seguían bajando y ellos sabían que era toda la noche su viaje, así es que se relajaron y dejaron que la balsa continuara. Cuando ellos se despiertan al otro día, se dan cuenta que al meter la balsa y al sujetarla de una raíz, ellos comenzaron a remar sin desatar la balsa de esa raíz. Así es que cuando despertaron en su juicio, se dieron cuenta que estaban en el mismo lugar, no habían avanzado nada, estaban en la orilla todavía, se encontraban en la orilla de ese río. Y todo ese trabajo fue en vano, tiempo perdido. Toda la noche que ellos creyeron que habían avanzado fue un tiempo perdido. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque Dios, hermanos, nos ha llamado a no quedarnos a la orilla, sino que nos adentremos en los caminos que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 5, del versículo 1 al 6. Dice la escritura: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, que tú nos traes en esta mañana. Yo te ruego, Señor, que cada uno de nosotros le permita a tu Espíritu Santo darnos dirección, Señor. Ayúdanos, Padre, a abrir nuestro corazón y dejar que tu palabra obre un milagro en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y tu pueblo dice un fuerte amén. Tu pueblo dice un fuerte amén. Este mensaje se llama: no te quedes a la orilla. No te quedes a la orilla. Y vamos a ver en primer lugar un Pedro desanimado. Dice la palabra de Dios en el versículo 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Entonces lo que vemos a un Pedro que ha intentado toda la noche lograr algo, pero algo que debemos de poner atención es que lo que él había tratado de lograr era sin la presencia del Señor Jesucristo.
Y esto es, hermanos, lo primero que vamos a observar en esta mañana es que una persona sin la presencia de Dios no puede lograr nada en la vida. Podrá lograr un imperio material, podrá lograr algo aquí en la tierra, pero que al final de cuentas será destruido, que al final de cuentas terminará en polvo. Y es que déjeme decirle que el prosperar o adentrarse a las aguas profundas de la vida sin Dios es un error. La Biblia, en el libro de Mateo capítulo 12 versículo 30, en la versión de la Biblia de las Américas, dice: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Quien no recoge conmigo va a desparramar. En nuestras palabras populares pudiéramos decir: el que no recoge con Jesucristo la va a regar. Eso es lo que está diciendo el Señor. No va a hacer las cosas correctamente, se va a equivocar, no va a dar, no va a atinarle a nada, sino que solamente va a ser un esfuerzo, hermanos, sin ningún valor. Ahora, si usted es sincero y recuerda lo que éramos antes de Jesucristo, estará de acuerdo que nuestras vidas estaban en todo tipo de desorden, en todo tipo de pecado andábamos. Todo tipo de errores habíamos cometido, no éramos ni misericordiosos, no éramos ni amorosos, no éramos ni siquiera a lo mejor personas que tuvieran respeto a las cosas de Dios, porque no conocíamos a Dios, íbamos en contra de todas sus leyes aún sin saberlo, porque íbamos en contra de todas esas leyes, no sabíamos ni siquiera lo que eran las leyes de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en sus delitos y sus pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo de lo que éramos anteriormente. Dice la Escritura: estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Ahora, no significa que usted estaba enterrado, o no significa que usted vaya a decir en este momento: es que yo nunca me he muerto. No, está hablando espiritualmente. Usted y yo no teníamos una vida espiritual, estábamos sepultados en nuestros delitos y en nuestros pecados. En eso anduvimos anteriormente, antes de conocer a Jesucristo. Es lo que está diciendo la Escritura. Ahora déjeme decirle que sin Cristo siempre se va a sentir la persona muerta, siempre se va a sentir la persona miserable y nunca podrá tener vida plena al menos que se rinda a Jesucristo. Esa es una naturaleza divina, eso es algo, un principio divino. Salmo 127:1 dice la Escritura: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Algo que nos va a dar, hermanos, tristeza y frustraciones es querer hacer algo sin el respaldo de Dios. Y es algo que debemos de tener precaución. Pedro había intentado de todas las formas. Él no le está yendo nada bien, así que mis hermanos, si van a intentar algo en la vida, más vale que Dios esté involucrado, porque de lo contrario vendrán tristezas, vendrá dolor. Si usted va a hacer algo y va en contra de la voluntad de Dios, si usted va a hacer algo y Dios no esté de acuerdo con eso que va a hacer, déjeme decirle, lo que está haciendo es como cavar su propia tumba, como planear su propio fracaso. Necesita estar involucrado el Señor.
ahora más que nunca que usted conoce la Escritura, que usted conoce al Salvador, ahora más que nunca que usted conoce cómo Dios nos ha salvado y que la gracia y misericordia de Dios son más grandes, hermanos, que todo el universo, que todo juicio de Dios. Así es que usted y yo podemos confiar plenamente, pero no podemos confiarnos en el área de decir, como Dios es misericordioso, yo puedo hacer y ahí después me tendrá que perdonar. Lo que Dios espera de cada uno de nosotros es que seamos responsables con lo que Él nos ha enseñado, con lo que Él nos ha mostrado, y que cada paso que usted dé pueda hacerlo con el respaldo de Dios. En el libro de Juan, capítulo 15, en el versículo 5, dice la Escritura: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuántos me escuchan? Pedro ha intentado de todo. Pedro le dice al Señor Jesucristo: Señor, es que tú me estás diciendo que yo bogue mar adentro, pero ya lo hice, toda la noche anduve ahí. Lo que él no está entendiendo es que casi le dice el Señor Jesucristo: ¿sabes qué? Sí, Pedro, pero ahora te estoy diciendo yo. Ya no es lo mismo. Alguien pudiera decir ahora en el cristianismo: ay, es que eso lo intenté en el mundo y no funcionó. Intenté este negocio, intenté esto, intenté aquello y no funcionó. Déjame decirte, ahora no es en el mundo, ahora es en el nombre de Jesucristo. Y ahora tiene que funcionar. ¿Y por qué tiene que funcionar? Porque nuestro Dios nunca falla. Si algo está fallando, no vayas a voltear a ver a Dios y decir: ay, es que el Señor se equivocó. Si algo está fallando en lo que tú estás haciendo, eres tú, es el que está a tu lado, pero Dios no es el que está fallando. Si es tu matrimonio, eres tu hermano o eres tu hermana, ambos. Nosotros somos los que fallamos, Dios no falla. Entonces, hermanos, para que no haya frustración en los días de mañana, en que, como dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, para que no digas que no tuviste contentamiento en los días pasados, necesitas el día de hoy involucrar a Dios en todo lo que hagas. ¿Sabes cómo le llama al mundo a eso? Fanatismo. Ay, todo, hasta porque por lo que vas a comer tienes que pedirle o agradecerle a Dios, o tienes que decirle a Dios. Pues sí, así somos los cristianos. Cristo está hasta en la sopa. Sí, pues hasta la sopa se la entregamos a Cristo para que nos haga bien. Todo, porque somos cristianos, porque creemos que todo lo que involucra a Dios tendrá poder. Todo en lo que involucremos a Dios tendrá éxito. Así es que, hermanos, si no queremos frustraciones el día de mañana, necesitamos involucrar de una vez y para siempre a nuestro Señor Jesucristo en nuestros planes. Quiero hablarle en segundo lugar el peligro de las orillas. El apóstol Pedro está frustrado. Señor, ya le intentamos, ya le hicimos de esta manera y mira, sigue siendo la misma situación. Él está viendo, hermanos, el panorama que tal vez el maligno ha estado mostrando, su frustración humana o su cansancio humano. Ahora déjeme decirle, cuando Pedro se adentra al mar a pescar, por lo que Dios ha dicho, dice la Escritura que Pedro tuvo mucho fruto. Ahora es porque Dios está mandando, pero necesitamos adentrarnos. Le digo, el peligro de las orillas, cuando tú te mantienes en la orilla de algo es mucho más peligroso que cuando te metes a lo profundo. Yo estaba recordando aquella experiencia que le he platicado de cuando viví en Rosarito. Me llevaron a la playa, parecía niño chiquito, venían las olas, corría, las perseguía y parecía niño. Me invitaron a meterme, habían como un pequeño canal donde caían las hojas, más adelante un pequeño, como que volvía a subir la arena y ahí me dejaron, ahí estábamos bañándonos, jugando ahí en la orillita.
Subió la marea y me arrastró hacia adentro y me andaba ahogando. Y digo, ¿y cómo aquellos que andan hasta allá adentro no les pasa nada? Y me explican es que siempre las orillas son más peligrosas. La fuerza del mar se deja sentir allá. Si tú te metes más a lo profundo, nada más vas a andar flotando. Ay, qué rico, sube y baja ahí el mar. Pero allá fuera en las orillas es donde golpea más. También, hermanos, cuando en el mar hay un tsunami, el desastre más grande que causa un tsunami es en las orillas. Por eso es que cuando viene el tsunami, todas las barcas que llegan a ver el tsunami corren hacia adentro, porque quieren ganarle a esa ola antes de que se rompa. Porque una vez rompiéndose va a ser trizas, va a ser un desastre en la orilla. Y nuestra vida, hermanos, nuestra vida espiritual necesita entrar hacia lo profundo de lo que Dios nos esté mostrando. No podemos quedarnos en la orilla. No podemos tener una espiritualidad siempre así como que en la orillita. Eso nos muestra, hermanos, como cuando un niño nace. Usted no ve al niño que ya tiene 15 años y sigue con el comportamiento de uno de un mes. Eso no es natural. Lo natural es que todo niño vaya teniendo el proceso natural del crecimiento. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Le vuelvo a repetir, un niño le tiene miedo a las olas. Y cuando una persona se vuelve experta, se comienza a adentrar y comienza a tener cosas más grandes allá adentro. Dice la Escritura en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces lo que Dios espera de nosotros, hermanos, es que nos alejemos de la orilla. No es, hermanos, que la orilla sea tan mala. El problema es que no puedes permanecer toda la vida en la orilla, mojándote solo los pies. Cuando una persona solamente se está mojando los pies en el Evangelio y no se adentra, puede que sea arrastrada por un tsunami de ideas sin fundamento bíblico. Ahora déjeme decirle que cada uno de nosotros está expuesto a que sea arrastrado por la mentira si está en la orilla del Evangelio. ¿A qué me refiero con la orilla del Evangelio? Me refiero cuando no estás adentro del Evangelio. Te explico esto. Hay personas, hermanos, que solamente se mojan los pies en el Evangelio. Le corren a la orillita cuando viene la ola, como estoy ilustrando el mar. Cuando el Evangelio se acerca, ellos como que huyen, nomás se mojan el pie a ver si se quita el hongo del dedo gordo. Esperan una sanidad y se van. Lo que Dios espera de cada uno de nosotros es que bogues mar adentro, que te sumerjas, que entres de una vez y para siempre al reino de los cielos y puedas experimentar lo que Dios tiene para tu vida. Ahora, nuestra vida espiritual, hermanos, sucede algo similar a todo lo que estoy hablando respecto al mar. En cualquier tormenta de tu vida, los que sufren más daño siempre serán los que están a la orilla. Son los que siempre son arrastrados. Son los que siempre son confundidos. Son los que siempre son atormentados. ¿Por qué? Porque están a la orilla. Y cualquier tormenta que venga a sus vidas los va a echar fuera, incluso del reino de los cielos. El Señor le dice a Pedro: boga mar adentro, echa tus redes. Y esto obviamente porque Pedro desea tener fruto. Ahora déjeme decirle, si algún cristiano desea pescar sus bendiciones sin tener que profundizar en su vida espiritual, lo único que va a pescar es desánimo. ¿Sí me escuchó? Si algún cristiano desea pescar sus bendiciones sin tener que profundizar su vida espiritual, lo único que va a pescar es desánimo. Necesitas llevar tu vida espiritual mar adentro, bogar mar adentro. Ahora, la orilla
En el área espiritual es cuando nuestro corazón o en nuestro corazón ya no hay más lugar para las cosas de Dios. Que en vez de ir creciendo en Cristo, se están estancando o solamente permanecen en la orilla mojando sus pies. Déjeme decirle, cristianos que no leen, que no oyen la palabra de Dios, no podrán tener fe. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y lo sabemos muy bien. Ahora, lo triste, hermanos, es que si no hay fe, siempre estarán a la orilla de los milagros del Señor. ¿Sí me escuchó? Si no hay fe, siempre estará en la orilla de los milagros del Señor. ¿Qué significa eso? Por poquito y lograba algo, así estuve a un pelito de ver el milagro. Estás en la orilla, mijo. No vas a ver nada. Por un pelito mirabas ese milagro. Por poquitito y alcanzaba yo esa bendición. Pero hijo, ¿quién sabe qué pasó y se fue? Porque las bendiciones del Señor están en una profundidad espiritual, no en la orilla. Están más adentro. Déjame decirte, hay personas que quieren una bendición del tamaño de una ballena. Todos queremos esa bendición, ¿verdad? Así de grandote, una bendición enorme, tamaño de ballena. Y muchos, como están en la orilla, lo único que andan agarrando son sus bendiciones en forma de charales, porque no se están adentrando, porque no están buscando a Dios como Dios desea que se le busque. En el libro de Ezequiel tenemos un texto. Dice la escritura, Ezequiel capítulo 47 del versículo 1 al 5. Mire lo que habla de este proceso. Pudiéramos llamarle el proceso de las aguas de bendición. Dice la escritura en el versículo 1 del capítulo 47: me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Bueno, hasta los tobillos pues puede uno pasar las aguas, ¿va? Versículo 4. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino nadando. Ve cómo está un proceso de cómo un cristiano, lo usamos para ilustrar cómo un cristiano va creciendo en la vida espiritual. Primero comienza mojándose los tobillos. No entiende mucho, pero ya empezó a mojarse los tobillos. Después el agua le llegará a las rodillas hasta que le llegue a los lomos, hasta que esté más en lo profundo. Y ese es el plan de Dios, hermanos, que todo cristiano se adentre al evangelio de Jesucristo y no solamente se esté mojando los pies. Dios desea, hermanos, que nos involucremos en el plan que Él estableció para que cada uno de nosotros sea salvo, y no solo eso, sino que veamos sus maravillas. Ese es el plan de Dios. No solamente, hermanos, que estemos probando un poquito del evangelio. Imagínense un manjar, el alimento que más le guste, y qué triste sería que solamente le dijeran: nomás pruébalo, porque no te lo puedes comer. ¿No sería así como que frustrante? Qué delicioso es cuando te dicen: es para usted, adelante. Uy, qué rico, ¿ah? Pues imagínense como muchos cristianos solamente están probando la bendición. Ay, qué rico sabe. Y cuando quieren volver a agarrar, ya no está, se fue.
¿Por qué se fue? Porque no se están adentrando, no están nadando a las aguas profundas del Evangelio, del conocimiento de Dios, de las maravillas de Dios. Se mantienen en las orillas. ¿Y sabes qué significa mantenerse en las orillas? Significa mantenerse en la religión. La orilla es religión. Y el Señor Jesucristo incluso le dijo a Pedro: Pedro, mete tantito la barca. Aún para predicar el Señor se acercó un poquito porque la gente se agolpaba aquí en la orilla, había peligro. Y desde ahí, desde lo profundo, Él predicaba a los que estaban afuera de las aguas. Quiero hablarle finalmente: no te quedes en la orilla. Vamos a leer lo que dice la Escritura en el libro de Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, en el versículo 1 al 5, también hay algo que habla acerca de una tempestad, de una tormenta. Dice la Escritura, Mateo capítulo 14, en el versículo 28 al 31, dice la Escritura que hay una tormenta, los discípulos ven a alguien y fíjese lo que hace Pedro. Dice la Escritura en el versículo 28 al 31. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, algo, hermanos, que debemos de ver de esta escritura es que en lo profundo de las aguas, espiritualmente hablando, está Jesucristo. Y es ahí cuando tú te adentras al Evangelio donde tú puedes experimentar milagros. Pedro está experimentando un milagro, tal vez pudiéramos decir Pedro el más aventado, cómo se atrevió a dudar del Señor o cómo se atrevió a decirle eso al Señor, pero nadie le quita a Pedro que pudo caminar sobre el mar. Ninguno de los discípulos pudo hacer lo que Pedro hizo en ese momento. No solamente caminó hacia Jesucristo, tuvo miedo y se hundió, sino que cuando el Señor Jesucristo le da la mano para sacarlo, ¿usted qué cree? ¿Que el Señor Jesucristo lo agarró aquí y se lo trajo aquí? Yo más bien creo que caminaron de la mano los dos hacia la barca. O a lo mejor Jesucristo agarrándole el brazo lo llevó, dándole dirección, y eso nos muestra que cuando tú estás en la profundidad del Evangelio, aunque tú sientas hundirte, siempre estará Jesucristo para sacarte y llevarte a un lugar donde Él puede bendecirte. Aunque Él puede bendecirte en cualquier lugar, pero Él te sacará de esa situación tan difícil, tan adversa, si tú estás buscando a Jesucristo. ¿Cuántos me escuchan? Déjame decirte, una oveja, inteligente nunca se queda en la orilla. ¿Sabías que las ovejas que están en la orilla son las más afectadas por los devoradores? Yo no he visto un coyote, he sido campesino y nunca vi un coyote así como que se mete hasta el centro y agarra las del centro. Es que esas están más buenas. No, él agarra la que está en la orilla, la que se distrae más, la que como que se quedó ahí papaloteando, ahí media enferma, incluso hay unas que hasta les tiembla la cabeza, a esas agarra. Y si tiene chance de agarrar otra, la agarra, pero las de la orilla siempre corren más peligro. Hermanos, desgraciadamente en el reino de los cielos hay cristianos que desde la orilla le están echando porras a aquellos que se van profundizando más y más y que van teniendo victorias. Tú decides en este día si quieres ser de aquellos que le aplauden a algunos cristianos: ¡wow, qué milagrazo, hermano! Y nada más quieres aplaudir, o eres de aquellos que también desea ver milagros en su vida espiritual. ¿O eres de aquellos que también desea pasar a este lugar y dar un testimonio de que algo
poderoso hizo Jesucristo en tu vida. Esa decisión no depende de Dios, esa decisión depende de ti. Él nos dice, hermanos, en nuestro texto, lo que le dije que debíamos de poner atención es que el Señor está hablando, o el contexto se llama la pesca milagrosa. Hay un milagro en esa pesca milagrosa, porque cuando Jesucristo dice que bogues mar adentro, vas a tener fruto, vas a lograr grandes cosas. Si no te quedas en la orilla, si no te quedas solamente viendo cómo los demás logran bendiciones, logran milagros, logran atraer la bendición de Dios a sus vidas. Déjame decirte, es verdad que allá adentro, es verdad que los que se profundizan más, tal vez allá adentro puedan encontrarse con tormentas tan fuertes en las cuales clamen a Cristo diciendo: me hundo, me muero, me estoy ahogando. Pero qué tremendo que tengamos la oportunidad de clamar a Cristo y que Cristo sea el que nos agarre de la mano y nos saque. Mas sin en cambio el de la orilla, porque se siente seguro, no podrá clamar a Jesús. Pero no se va a ahogar, pues no, pero no va a ver a Cristo en su vida. Ya no sé qué pudiera ser más peligroso. Yo prefiero ver a Cristo en mi vida. ¿Sí me escucha? Así es que, hermano, déjame decirte algo: basta de permanecer en la orilla. Si eres un cristiano que ya lleva tiempo de cristiano y todavía la piensas para venir a la iglesia, como que ya no, como que ya es tiempo de meterse un poquito a las rodillas y después que te tapen las aguas del evangelio hasta los lomos. Si eres un cristiano de tiempo y todavía andas así como que dándole lugar al diablo y no estás haciendo, hermano, como que el esfuerzo más grande de tu vida para rendirte a Cristo, creo que ya es tiempo. Si tú dices: es que yo llevo tiempo, pero como que no siento, como que todavía no estoy como que convencido. Déjame decirte, estás en la orilla y es muy peligroso estar ahí, porque cualquier papaloteo del diablo te puede confundir, te puede llevar a otro lugar. ¿Sabes por qué tanto cristiano está fuera de las iglesias? Y tú los escuchas hablar porque están afuera de la iglesia y siempre están echando culpas. Pon atención, porque si tú platicas con cristianos que no se están congregando y le dices: oiga, hermano, ¿y usted dónde va? No voy. Y luego te la empiezan a soltar: es que allá donde yo fui, así, y por acá y por allá. Y te empiezan a soltar una de amargura contra el pastor, contra la señora del pastor, contra los amigos del pastor, contra la iglesia de ese, con los congregantes de ese pastor. ¿Y sabes por qué está así esa gente? Porque siempre se mantuvo en la orilla y nunca conocieron a Jesús. Nunca profundizaron en el reino de los cielos. Si no estaban, mira, desgraciadamente cristianos que aún estando físicamente en el templo, espiritualmente están en la orilla de tantas cosas que están pasando en su vida. Sí, a lo mejor vienen a la iglesia, pero en su mente: ¿y qué voy a hacer? Y voy a hacer acá, y le voy a poner así, voy a pintarlo de amarillo, voy a poner las láminas de este color, no están en la iglesia. Voy a llegar a hacer de comer esto, los frijoles, y que yo no sé qué tanto pudieran estarse acabando. Y si no estás profundizándote en la palabra de Dios, déjame decirte, no te preguntes por qué los milagros no se ven en la vida. No te preguntes por qué y puedas decir: es que es la iglesia, porque allá en la iglesia aquella suceden milagros. Sí, ¿será el templo? ¿Serán los locales los que hagan milagros? ¿Quién es el que hace los milagros? Dios es el obrador de milagros. Dios es el hacedor de maravillas. Entonces, no debería de ser problema el templo. No debería de ser problema, hermanos, tal vez ni siquiera el predicador. ¿Sabes dónde está el problema? En la tierra.
donde cae la semilla. Ahí pudiera estar el problema. Y esto involucra al predicador, porque el predicador también es tierra. Así es que, hermanos míos, yo le animo a que vea el Evangelio con toda la seriedad posible. Que se adentre al Evangelio. Mire, yo deseo que cada uno de nosotros pueda ver milagros. Yo deseo que cada uno de nosotros pueda ver maravillas. Mire, es ilógico, le voy a decir algo. Es ilógico que una persona que está orando, que está estudiando la palabra de Dios, que está estudiando buenos libros, que se está llenando de Dios, es ilógico que esa persona que está haciendo todo eso viva en la derrota. Es ilógico. Déjame decirte algo. Todos mis fracasos como ser humano, todos mis fracasos, y hablo de mí, han sido en un momento que yo no estaba firme con Cristo. Y no hablo de que andaba resbalado, o andaba engañando a mi esposa, o andaba... No, hablo de que no estaba en lo profundo, o mi vida espiritual no estaba en lo profundo, en lo que Dios quería que estuviera. Todos los fracasos. Y le aseguro que si usted pone atención, cuando usted ha fracasado, se dará cuenta también que Cristo no estaba ahí en el momento del fracaso. O sea, es culpa de él porque no estaba protegiéndome. No, es culpa de usted porque no logró que Cristo permaneciera en usted. Él no se va porque, pues es que tengo unas cosas que hacer allá en la casa y me tengo que ir. No, Él se va, ¿sabe cuánto se va? Cuando lo que usted está haciendo, Él no lo puede resistir. Por eso Él se va. El Espíritu Santo sale cuando un espíritu impostor, perverso, le da el derecho, o la persona le da el derecho a uno de esos espíritus. El Espíritu Santo dice: no puedo colaborar de esto, ahí nos vemos. Yo no puedo colaborar con este vocabulario, yo no puedo colaborar con lo que tú estás viendo, yo no puedo colaborar con lo que tú estás pensando, yo no puedo colaborar con lo que tú estás haciendo. Y es donde el Espíritu Santo se aparta, y es donde nosotros nos quedamos desprotegidos. Y no solamente estamos pecando, sino que estamos en un punto tan vulnerable que el maligno puede destruir. Pero cuando tú te estás adentrando a la lectura, cuando tú te estás adentrando a estudiar, a prepararte, a leer, a orar, mira, yo he tenido la costumbre de que incluso cuando me vengo a estudiar aquí, hay tiempos donde hasta 1 hora, 2 horas estoy ahí platicando con el Señor. Señor, ¿qué quieres que le predique a tu pueblo? Señor, ¿qué quieres que les hable? Muéstrame. Leo la Biblia para acá, leo para allá, me acuerdo de algún mensaje, lo estudio, estoy en eso. Tal vez tú digas: es que pastor, yo donde trabajo estoy haciendo cuentas todo el día y no puedo concentrar mi mente con eso. Bueno, gloria a Dios que estás haciendo cuentas todo el día, porque eso no te va a llevar a tu mente a estar pensando locuras. Pero cuando acabes de hacer cuentas, voltea a ver al cielo. Te darás cuenta que ahí está tu Dios y tú sigues profundizando en el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, necesitamos ver una pesca milagrosa en nuestra vida. Necesitamos bogar mar adentro, echar nuestras redes y dejar que Dios se glorifique, porque ahora no es en lo que nosotros pensamos, no es en lo que nosotros creemos, sino que en su palabra vamos a intentarlo. ¿Sí me escuchó? Pastor, es que no, es en su palabra. Ya no es en lo que es que dicen que no funciona, y es que dicen allá los psicólogos, o dice don fulano de tal. Le pregunté a Walter Mercado y dice que no funciona. No les importa lo que haya dicho Walter Mercado. Ahora vamos en la palabra de Jesucristo. Señor, pues ya lo intenté una vez, pero en tu palabra, vámonos otra vez. Y ahí es donde Pedro no podían. Dice la Escritura: se reventaron las redes de tanta bendición.
de tantos pescados. ¿No le gustaría que en las profundidades del océano de las bendiciones de Dios usted pueda llenar sus redes? Usted pueda estar satisfecho, usted pueda llenar sus redes de esa paz que hay tantos multimillonarios desearían tener, aunque sea un poquitito. No digo que no todos sean, no tengan paz, sino que digo que hay personas que con tanto dinero no pueden tener ni un gramo de paz. Y usted y yo podemos adentrarnos y tener toda la paz que Dios nos quiera dar. Así es que, mis hermanos, no se quede en la orilla. Mire lo que dice Apocalipsis en el capítulo 3. Vamos a leerlo. Hay algo importante, ya con esto andamos terminando. Apocalipsis capítulo 3, del versículo 15. Dice la Escritura: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ese es el que está en la orilla. No es frío ni caliente. Ojalá y fueras caliente o frío. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y dice el Señor: ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Ahí le dio en la torre, ¿eh? Por tanto, yo te aconsejo, ponga atención a lo que dice aquí. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué dice el Señor? Que de mí compres. O sea, vete poniendo más atención en mí, dice el Señor, y compra de mí, de lo que yo he hablado. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Qué tremendo lo que dice este texto. No seas tibio. Y está hablando de los que pues ni se van ni se quedan. No, pues yo soy cristiano, pero ahí tengo unas cositas por ahí que todavía se deja ver todo lo contrario. Hermanos, adentrarnos al Evangelio siempre nos va a traer bendición. Tome esto muy en serio. Viva una vida de crecimiento espiritual cada día. Tome las cosas de Dios en serio. Deje que Dios le muestre lo que tiene para cada uno de nosotros. Si solo te quedas en la orilla, nunca sabrás lo que Dios tiene para tu vida. Así es que yo te animo, ve más allá. Estoy orando, pastor, todos los lunes. Bueno, involucra los martes, los miércoles, los jueves y los viernes y los sábados y los domingos y la tienes hecha. Ve más allá. Estoy leyendo la Biblia todos los domingos aquí en la iglesia. Déjame decirte, estás en la orilla. Comienza a leerla diario. Yo me congrego un domingo al mes. Vete más allá, ve más allá, adéntrate más, porque en la orilla vas a agarrar puro charal o pura de esas cosas que te muerden el dedo gordo. Vete más allá adentrito. Allá podrás llenar las redes de bendiciones en el Evangelio. Hermanos, adentrémonos cada día más y más al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a inclinar nuestro rostro, reverencia a Dios y respeto a nuestros hermanos.